Estábamos diciendo cómo finaliza. Sabemos que pues la finalización se da entre el ataque de los Estados Unidos por el frente occidental y el ataque de Rusia por parte del frente oriental. Cercan lo que es Alemania, llegan hasta Berlín y Rusia se da la ventaja de ir casa por casa, ¿cierto? Haciendo que las personas que estaban involucradas en esta guerra se rindieran una por una, ¿no? Sabemos el final de la guerra se da, de acuerdo al documental que nosotros vimos previo, que se da con ese asesinato o sería suicidio, ¿cierto? De Hitler en el buque de guerra que él tenía. Y se termina ya cuando supuestamente se suicida y sale a todo el mundo, ni siquiera encontrar un cuerpo. Se dice que uno de los altos funcionarios se encargó de quemarlo. Se da el final de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Bueno, contemporáneamente, a pesar de que Japón había dejado un poco solo lo que eran los estados alemanes, él dice que todavía no sabe la suerte de esta guerra. Alemania cayó, pero recordemos que la disputa entre Alemania y Japón era quién quería promulgarse como primera potencia mundial. Entonces se da cuenta de que Rusia está muy ocupada con Alemania. Alemania prácticamente cae, él no sabe si es verdad o no es verdad, y decide atacar al país ya declarado oficialmente como potencia mundial en la Primera Guerra Mundial, que va a ser lo que es Estados Unidos, ¿cierto? Sabe que en la guerra se desata una guerra directa entre lo que es Japón y los Estados Unidos por el Océano Pacífico, y por eso se va a conocer la Guerra del Pacífico entre 1945, ¿cierto? Y esta guerra va a tener una connotación importante. La primera connotación importante va a ser que va a ser primero que los japoneses, ay, perdón, que los japoneses eh, van a declararle, siempre van a estar en frente de batalla con lo que son los Estados Unidos, empezando por el ataque de Pearl Harbor, y adicionalmente cuando a ellos se les acaban las municiones, no van a dejar de luchar, sino van a convertir a todos aquellos aviadores que estaban defendiendo los cielos de los ataques estadounidenses en los famosos kamikazes, que van a ser los que se van a suicidar en contra de las plataformas o en contra de esos portaaviones estadounidenses para finalizar lo que es la guerra del Pacífico y Japón, que gana. En ese momento, quien estaba liderando esa Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Era los Estados Unidos con su presidente Franklin Roosevelt, pero hay elecciones en los Estados Unidos y va a cambiar de presidente. Ese presidente se va a conocer como el presidente Truman. Vamos a mirar qué nos dice la lectura. Bueno, dice, la guerra del Pacífico contra Japón aún no se había acabado. Los japoneses no querían admitir su derrota. Aunque ya hacía tiempo, se veían claramente que iban a ganar la guerra. Los kamikazes hacen un acto de presencia, ¿cierto? Son pilotos suicidas que no dudan en dirigir sus aviones a los portaaviones americanos. Pero hubo elecciones en las que ganó no Franklin Roosevelt, sino Truman. Y Truman va a utilizar una estrategia diferente. Él no va a negociar esa rendición con los japoneses. Recordemos que para entrar ya a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo que reinventarse en su fábrica de armamentos, ¿no? En la parte bélica. Y en esa reinvención va a llevar la guerra a otro nivel y va a ser una guerra atómica. Resulta que Franklin Roosevelt era más de un tipo más negociador, pero Truman va a ser un presidente más de acción. Entonces necesitan probar esa nueva tecnología que se había desarrollado en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser una guerra ya atómica. El presidente Truman va a tener la posibilidad de amenazar a Japón con dos bombas atómicas, las que nosotros conocemos en la historia como las bombas de Hiroshima
y Nagasaki, ¿cierto? Pero se decía que los Estados Unidos no estaban muy de acuerdo que lanzara esas bombas, pero se había presentado la oportunidad perfecta para probar ese potencial bélico que se ha desarrollado en los Estados Unidos. Entonces, miremos qué sucede. Dice, bueno, son pilotos suicidas que dudan en dirigir sus aviones a los portaaviones americanos. Al quedarse sin bombas, Roosevelt fue el presidente americano durante la guerra, pero hubo elecciones en las que ganó el presidente Truman, que fue el presidente que decidió, escuchen, arrojar las dos bombas atómicas conocidas como en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. ¿Qué es lo que va a acelerar? Va a encontrar una oportunidad para probar su potencial militar, su potencial bélico, restaurarse como primera potencia mundial y la finalización total de la Segunda y la Guerra del Pacífico. Cuando arroja estas dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón se da o firma la rendición y Truman pasa a la historia como el presidente que tomó la decisión más fiel y más fuerte de esta finalización de esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, también pudo hacerlo para probar este nuevo armamento y se dice que las consecuencias hasta el día de hoy son infinitas, ¿cierto? En Japón debido al lanzamiento de estas dos bombas nucleares. La guerra de connotación del Pacífico va a pasar no solamente ya a una guerra cuerpo a cuerpo, una guerra un poco más tecnificada, ahora pasamos a una guerra totalmente atómica o nuclear. Entonces, cuando va a haber otros gritos por allá, otros rumores de guerra que se van a desatar más adelante entre las dos potencias económicas, se dice que es una guerra a nivel atómico. Por eso no se va a desarrollar y se va a conocer como esa famosa Guerra Fría. ¿Listo? Que ese es el otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Dudas, inquietudes que tengan hasta este momento? ¿Ninguna? Bueno, pregunten o callen para siempre. Bueno, acá nuevamente nos trae otra actividad, esa la vamos a desarrollar. La idea es que de pronto les quede a ustedes solamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para que ustedes lo desarrollen y suben todo el aplicativo. Bueno, entonces, el primer punto de esta actividad nos dice, lee y señala las características de cada etapa de la Segunda Guerra Mundial con color amarillo, realiza un cuadro comparativo. Entonces, les voy a ayudar con el cuadro comparativo, después vamos a hacer la línea de tiempo. Representa por medio de un mapa las ofensivas militares, esas las podemos trabajar la próxima clase, socializando las causas y efectos, y plantea una conclusión con pruebas y sucesos presentados, ustedes ya lo pueden hacer. Bueno, miren, empecemos con el primero. Realiza un cuadro comparativo entre la primera y la segunda etapa. Entonces vamos con ese cuadro comparativo, escribimos como título ahí para debajito de nuestro cuadro comparativo, escribimos etapas de la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Voy a buscar mi borrador. Entonces, como título, etapas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuadro comparativo. Vamos con la primera etapa. Y vamos con la segunda etapa. Entonces, la primera etapa solamente consiste en un solo año, ¿cierto? Este año va desde 1941, desde 1940 hasta 1941, ¿cierto?
1940 hasta 1941. Entonces, esta primera etapa, recordemos que empieza con Alemania conquistando Bélgica, conquistando los Países Bajos y apoderándose ¿de qué? De Francia por medio de la estrategia de la guerra relámpago, ¿no? Entonces, empezamos. Fecha de 1940 a 1941. Entonces, empezamos. La primera diferencia que encontramos, Alemania se apodera de dos puntos. Polonia, Bélgica y los Países Bajos, ¿no? Lo primero. Lo segundo, invade a Francia, ¿no? ¿Qué estrategia utiliza para invadir en esta primera etapa Francia? La famosa guerra relámpago, ¿no? La guerra relámpago. Y una característica importante también en esta guerra relámpago, ¿cuál es? Muy sencillo, declara los cielos como campo de batalla, ¿no? Los cielos como campo de batalla. Como campo de batalla. Bueno. Tenemos otra diferencia. Una tercera. Francia está dividido, ¿no? Dividida. ¿Cómo está dividida? En una Francia ocupada y otra Francia que colabora, ¿no? Colaboracionista, colaboracionista. ¿Puedo borrar? ¿La de arriba? ¿Me puedes bajar un poquito? Es que no se ve la de Francia. Eso. Gracias. Okay. Voy a borrar acá esta primera. Y tenemos algo interesante. Inglaterra se queda solita en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en ese momento Alemania tiene el sartén por el mango. Está ganando la guerra. Y sería cuarto. Inglaterra queda sola frente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces queda sola frente a la Segunda Guerra Mundial. Profe, ¿puedes bajarlo un poquito, pero para que, o sea, para que se pueda ver y ya? Ah, gracias. Ok. Listo. Digamos que esto se desarrolla solamente en un año, desde 1940 hasta 1945. Nada más.
40 hasta 1941. Vamos con la segunda etapa. Entonces, en este año para Hitler había cumplido todos sus objetivos prometidos, ¿cierto? Para sus compatriotas. Es decir, que ellos estaban diciendo, no, ya ganamos esta guerra, ya no podemos hacer absolutamente nada, pero no contaban con la astucia de los Estados Unidos y con su enemigo que tenían muy cerca, que era la URSS, por hacer un mal pacto anteriormente. Entonces, esta guerra, esta segunda fase, esta segunda etapa se va a desarrollar desde 1941 hasta 1945. Va a durar 4 años. ¿Listo? Y lo primero que tenemos, la primera es que la URSS va a ingresar a esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania quería expandir el frente oriental atacando a Rusia. Y ese ataque se conoce como el ataque de Barbarroja, ¿no? La operación Barbarroja. Profe, ¿lo puedes subir un poquito? Ok. Entonces, Alemania ataca a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas, en una táctica conocida como Barbarroja, ¿no? Famosa ataque Operación Barbarroja, que va a ser, ya habíamos dicho, que es una, que va a ser una, ¿qué? Una operación de desgaste en los límites, ¿no? Acá, otra importante es que Estados Unidos se va a involucrar gracias a Japón. Digamos, si la historia hubiera cambiado o hubiera sido diferente, si por ejemplo Japón no hubiera cometido el error de involucrar a los Estados Unidos, posiblemente Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y se hubieran disputado el poder con Japón más adelante. Y posiblemente en este momento podríamos ser una de las potencias o uno de los países administrados, bien sea por una Alemania radical o por una tendencia de Japón un poco radical en vez de un método capitalista, ¿no? Y ya la guerra de Estados Unidos y Japón hubiera sido una guerra igualitaria, ¿no? No una guerra como se dio en ese contexto. Ya diferente. Bueno, entonces, tenemos lo que es de 1941 a 1945 tenemos a Alemania, ataca a la URSS, se conoce como la guerra, o bueno, la estrategia Barbarroja, entre lo que es Estados Unidos, es atacado por Japón, ¿cierto? Se llama el ataque de la base aérea. Hay muchas películas sobre eso, hay bases aéreas de Pearl Harbor, ¿no? Harbor. Bueno, eso sea en diciembre de 1941. Bueno, a partir de que ingresa a los Estados Unidos, cambia todo el contexto de la guerra como sucedió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La tercera diferencia, empiezan a hacer las famosas alianzas y la famosa Carta Transatlántico, ¿no? Entonces, es la alianza que hace Inglaterra con los Estados Unidos. Entonces, acá encontramos, bueno, lo que es la Carta Transatlántico. ¿Entre quiénes? Entre Inglaterra y los Estados Unidos para ayudar. Más adelante sabemos que
se va a firmar otro pacto, que es el cuarto pacto, que son los países aliados, ¿cierto? Que va a ser Rusia, China, Inglaterra y los Estados Unidos en contra de Alemania. Bueno, miremos acá. Se llama, vamos con la siguiente, la cuarta diferencia es la Alianza de Naciones, que va a ser ese pacto de ayuda, y va a estar lo que es la URS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URS, Estados Unidos, China e Inglaterra. China e Inglaterra. Y por último, vamos también a encontrar, bueno, dos frentes, el ataque, el desembarco. La diferencia es el desembarco de la operación el día D, ¿cierto? O también conocido, desembarco del día D, o también es conocido como el desembarco de Normandía. China e Inglaterra, y tenemos lo que es operación, tenemos la operación de Normandía. Normandía, conocida como el día D. Ok. Tenemos el día D. Bueno, miremos acá. Y acá en la parte de arriba voy a barrer un momento. Acá. Tendríamos la rendición de quién? De Alemania cuando Rusia ingresa a Berlín y se termina lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces sería el sexto, que es la etapa más grande. Entonces sería, ¿cómo le escribiríamos? Ataque de los frentes oriental y occidental a Alemania y rendición de Alemania. Alemania cuando llega a Berlín. Cuando llega a Berlín. Entonces tenemos el ataque de los dos frentes, oriental y occidental, a Alemania, sabemos Estados Unidos y Rusia, le hacen su cercado, lo atacan y, en fin, cuando llegan ya a Alemania, a Berlín, tiene que rendirse, ¿cierto? Y como una séptima, diríamos que es, y como séptima, diríamos que ya es las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Profe, ¿es Alemania y quién? La primera. Entonces, ¿esta? Ataque de los frentes. En los frentes recordemos que es Estados Unidos y Rusia, atacan a Alemania, los presionan, le hacen su cercado para que se rinda y da la rendición de Alemania cuando llegan a la capital, que es Berlín. ¿Listo? Y el séptimo, ya encontramos lo que ya se conoce como la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Quién está? Japón y los Estados Unidos.
Bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y Nagasaki. ¿Listo? Tenemos las dos etapas y un cuadro comparativo. Profe, ¿cuál es el quinto de la segunda etapa? El quinto, operación de Normandía, el famoso día D. Se decía que era un plan secreto porque tenían miedo de que hubiera un espionaje por parte de Alemania en las tropas estadounidenses. Y recordemos que este tipo de guerra fue una guerra de miedo, una guerra de espionaje, ¿cierto? Una guerra de odio. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ya tenemos esta primera parte. Iremos hacia la parte de abajo. Bueno, realiza una línea de tiempo según avanzan las ofensivas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La podemos hacer rápido, no hay problema. Representa el mapa de las ofensivas militares desarrolladas en la Primera Guerra Mundial. Determina oportunidades y debilidades de cada batalla. Esas oportunidades y debilidades ustedes la van a desarrollar. Plantea una conclusión con pruebas y de los sucesos presentados o ocurridos. Recordemos que nosotros en la Primera Guerra Mundial, cuando trabajamos, hemos hecho un tipo de conclusión, vamos a hacerla de la misma forma, ¿bueno? Y aquí se representa por medio de un mapa las ofensivas, ese lo trabajamos también en la próxima clase, y ya la idea es la primera hora trabajar el mapa y la segunda vamos a trabajar lo que mapa, socializamos consecuencias y ya en la segunda hora trabajamos lo que es la famosa Guerra del Pacífico, ¿listo? Y vamos a realizar la línea de tiempo. Vamos a realizar la línea de tiempo y ustedes les quedarían, pues le quedarían para desarrollar para ustedes, como se acaba las I-50, le quedaría a desarrollar la conclusión y le quedaría a desarrollar, la siguiente lectura que son las consecuencias. Espérenme un momento que se me fue. Las consecuencias que sería, identifique las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, identifica los tratados realizados en la Segunda Guerra Mundial con color naranja, grafícalos en el mapa, eso lo hacemos la próxima clase. Realiza el mapa conceptual planteando antecedentes e inicio, desarrollo y finalización de la Segunda Guerra Mundial, eso ustedes lo hacen. Plantea 4 conclusiones de la Segunda Guerra Mundial, ustedes lo hacen. Realiza una caricatura, también ustedes lo van a hacer, y presentación de un video completo de la actividad. No, esta sexta no la van a hacer, ¿listo? La sexta no la hacen. Entonces van a hacer de esta, van a hacer la 1, la 2, la 4 y la 5. La 3 la hacemos la próxima clase, ¿listo? Y de esta
Vamos de esta que estamos desarrollando. Profe, 1, 2, 4 y 5, dijiste. 1, 2, Profe. 4, 5. 2, 4 y 5. Y de esta solamente tendrían que hacer la 4 que hace falta. Yo ahorita les voy a escribir rápidamente la línea de tiempo. Para ¿Cuál es, profe? ¿Una qué? 1, 2. Entonces, de las consecuencias, van a hacer la actividad 1, 2, 4 y 5. Ok. Y de acá, de esta actividad que estamos terminando, de esta, van a terminar la que es la número 4, la que estamos haciendo. Vale. 4. Yo les voy a hacer rápidamente la línea de tiempo, no me demoro nada. Si quieres, le tomo la foto para que ustedes la puedan pasar. ¿Listo? Porque ya el tiempo apremia. Entonces, línea de tiempo. Hacemos de una forma sencilla, para no complicarnos, porque igual en las consecuencias le hicimos rápido. Entonces, decimos línea de tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. De 1940 a 1941 tenemos la primera fase, ¿cierto? De 1941 hasta 1945 tenemos ya la segunda fase, que ustedes la tienen escrita. La segunda fase. Ustedes ya saben cuáles fueron. Y de 1945 tenemos lo que es la Guerra del Pacífico. Bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y de 1945 en adelante se da a conocer como la famosa Guerra Fría. Ahí está su línea de tiempo. Listo. Entonces, nuestro trabajo para subirlo a plataforma, recuerden subirlo en formato de PDF, mirar el desarrollo. ¿Qué puntos tienen que subir en el desarrollo? Recuerden, subir el número 4, el punto 4 de las fases, de la lectura de las fases, y de las consecuencias tienen que desarrollar punto 1, 2, 4 y 5. Y la siguiente clase que nos vemos el próximo martes, por favor, no se les olvide atlas, pergamino, micropuntas y colores. Bueno, la primera hora, la idea es O sea, trabajar. tenemos que subir 5 actividades más o menos. El punto 4 y las consecuencias del 1, 2, 4 y 5. Sí. Y la siguiente clase vamos a Para trabajar hoy, ¿sí? mapa de ubicación de las batallas, ¿cierto? Y también de las alianzas y las consecuencias, ¿listo? Para eso ustedes debieron haber trabajado el aplicativo y haberlo subido. Y si alcanzamos, esperamos que si alcanzamos en la segunda hora, trabajemos la Guerra del Pacífico. Bueno. ¿Dudas, inquietudes? Profe, eso para hoy, ¿cierto? No, estas se las voy a dejar habilitada hasta el sábado a las 5 de la tarde. Para que la trabajen con calma. ¿Listo? Se las voy a dejar habilitado hasta el sábado a las 5 de la tarde para que suban el aplicativo. Recuerden subirlo en formato de PDF para yo poderlo revisar este fin de semana. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Bueno, chicos, si no hay dudas, inquietudes, los dejo que pasen una bonita mañana y una bonita tarde. Chao. Chao.
Chao, Cualquier profe. cosa, cualquier duda que tengan, me escriben. Pues, ignorar la atención. Chao. Chao, profe.